Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión del módulo del currículum y la educación superior. En esta oportunidad vamos a estar desarrollando un tema muy importante que tiene que ver con la evaluación y la adecuación curricular. Este proceso se da en todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta educación superior, dependiendo de las necesidades que tenga cada uno de nuestros estudiantes. Como hemos mencionado en las clases anteriores, todos tenemos situaciones que atender en cuanto a la diversidad de los estudiantes, entonces es importante manejar esta cuestión que tiene que ver con las adecuaciones curriculares, ¿sí? La evaluación y adecuación curricular nos dice Maldonado en el año 2015 que es el proceso dinámico, sistemático y continuo que permite valorar la pertinencia del plan de estudios con el contexto, sus necesidades, problemas y tendencias, así como los diferentes componentes de la realidad institucional. Su punto de partida debe estar centrado en la convicción que al evaluar el currículo se abren las oportunidades para mejorar. Dentro de este concepto encontramos palabras claves que son fundamentales, que es un proceso dinámico porque es cambiante, sistemático porque va en forma progresiva, es organizado y también es continuo, ¿sí? Cuando hablamos de evaluación, hablamos de un proceso de evaluación a través de los instrumentos adecuados, la metodología acorde y es continuo, ¿sí? De inicio a fin. El tema uno, la escuela y el aula. Bien, nosotros cuando hablamos de educación inclusiva, como había mencionado también en la clase pasada, no deberíamos hablar de inclusión con ese término de incluirlo a, sino que hablar del respeto a la diversidad. Bien, porque todo dentro de este contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos estudiantes con diferentes capacidades. Las altas capacidades también deben ser atendidas. Entonces, en este contexto es importante mencionar que la educación inclusiva en Paraguay empezó a hablarse más de lo que es la educación inclusiva a partir del año 2000, donde se plantea este alineamiento propuesto, ¿verdad?, por la Conferencia Mundial de Salamanca en el año 1994, que considera que todos los niños deben ser atendidos, las oportunidades deben ser dadas para todos, atendiendo estos dos principios fundamentales que habla, ¿verdad?, de la equidad y de la igualdad. Son dos conceptos diferentes porque la igualdad habla de darles a todos por igual, todos tienen el mismo derecho. La educación es un derecho universal, pero cuando hablamos de equidad, hablamos de darle a cada uno de los estudiantes esa atención que requiere, ¿sí? Darle lo que necesita. Bien, en este marco, la inclusión es entendida como un proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes, incorporando modificaciones tanto en contenidos, metodologías y también sistemas de evaluación. Bien, la educación inclusiva en Paraguay se define como un proceso, ¿verdad?, mediante el cual se aceptan a todos los estudiantes y responden a sus necesidades considerando la organización y el currículo.
También nosotros hablamos dentro de lo que es el marco de la adecuación curricular. Un ejemplo claro que siempre menciono es el siguiente. Si nos situamos, ¿verdad?, en un contexto de aula, en un primer ciclo, donde los niños aprenden la suma de 2 más 3 es igual a 5. Bien. Aquellos niños que ya tienen una estructura, los considerados neurotípicos, bien, tienen un concepto claro de los números, saben, bueno, el número 2, la forma de escribir el 2, el concepto numérico, lo manejan. Saben también cómo es el signo más, una rayita, otra rayita que cruza, bueno, es el signo más. También conocen cómo escribir el número 3, conocen el símbolo es igual, también saben escribir el número 5. Bien. 2 más 3 es igual a 5. Cuando hablamos de una cuestión inclusiva, como lo llaman hoy, hablamos de esa adecuación curricular, adecuar ese contenido con las metodologías acordes para un niño que está dentro de una condición que puede ser el TDAH, puede ser que esté dentro del espectro autista, puede tener déficit de atención. Bien, eso tiene un tratamiento diferente. Previamente se debe hacer un diagnóstico, ¿verdad?, de las características, considerando las características de los niños o de los estudiantes, para poder identificar si este niño tiene alguna dificultad dentro del entorno del aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una adecuación de este contenido de la adición, que es 2 más 3 es igual a 5, bueno, los niños que ya aprendieron esa metodología, bueno, suman con 2 palitos, 2 pajitas, 2 tapitas, bien. El niño que está dentro del espectro autista o que tiene otra condición diferente, bien, lo que hacemos es, bueno, tenemos el mismo ejemplo, 2 más 3 es igual a 5, pero lo hacemos en forma gráfica, de manera que ese niño pueda aprenderlo igual. Bien, dibujamos 2 manzanas, le ponemos 2 manzanas reales, el signo más que también vamos incorporando, también 3 manzanas y también incorporamos en ese contexto los colores, las formas. Le colocamos también el signo es igual y agrupamos 2 más 3 es igual a 5. Lo hacemos un poco más real, adecuando ese contenido a las necesidades que tiene ese niño o ese estudiante, ¿sí? Entonces no es el concepto de adecuar, no es, no, este niño está dentro del espectro, le vamos a dar que dibuje nomás, ¿sí? Entonces, ir desinstalando esa cultura del asistencialismo, decir, no, el pobrecito no puede, a él le vamos a dar esto nomás. Entonces, entender que las adaptaciones, las adecuaciones curriculares se deben dar en el marco del respeto y de la equidad. Bien. Bien, la adecuación curricular es un ejercicio indispensable para la atención de las necesidades de los alumnos, ya que nos encontramos en una sociedad con gran diversidad de estilos y formas de aprender, ¿sí? Menciono también siempre este ejemplo, que cuando hablamos de una didáctica dinámica que debe responder a las necesidades de nuestros estudiantes, tenemos que ver y considerar que tenemos nuevas formas de enseñar y también nuevas formas de aprender, ¿sí? Entonces hay que considerar en este contexto también lo que representa este gráfico, por ejemplo, dice recursos disponibles. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro entorno? ¿Sí? Dentro de la sala de clases tenemos mucho material, mucho que utilizar. Las sillas, las mesas, las pizarras, las puertas, las ventanas, todos esos elementos ya son súper válidos para poder enseñar algo.
¿sí? Adición, sustracción, las texturas, todo eso se puede ir utilizando. No es por falta de recursos lo que no podemos enseñar, sino por falta de preparación, de conocimiento y sobre todo de voluntad, ¿verdad? Entonces, estos elementos se deben conjugar. También cuando hablamos de una adecuación, consideramos los espacios físicos que deben ser acordes si contamos con estudiantes que tienen dificultad en la movilidad, tienen déficit visual, auditiva. Entonces, todo eso se debe prever dentro del contexto del aula, ¿sí? De manera que nuestros estudiantes con dificultades en el aprendizaje tengan acceso y sobre todo tengan permanencia dentro de nuestro sistema educativo. También tenemos, como mencionaba, dentro del sistema educativo se pueden ver varias situaciones que hablan de este punto importante que tiene que ver con la inclusión, que yo lo quiero denominar más diversidad, ¿verdad? Y hablamos de un concepto de exclusión. Bueno, lo excluimos, ah, no, vos no podés hacer esto, te vas allá. Lo segregamos. Le ponemos, ah, bueno, ustedes tienen dificultades, se van a agrupar en un pequeño segmento, ¿verdad? Entonces los estamos apartando también. La integración es lo ideal. En los contextos de aula, normalmente, cuando tenemos estudiantes, bueno, un número considerable de estudiantes, en la mayoría de los casos los docentes tienen dificultad para el manejo cuando son muchos, pero si tenemos una buena cantidad de estudiantes dentro de la sala, tiene mucho que ver la preparación y sobre todo la predisposición que tenga el maestro para poder ir sorteando estas dificultades. Les doy un ejemplo de un niño dentro del espectro. Como sabemos, al hablar de autismo, el autismo es un espectro, es bastante amplio, ninguno de los niños es igual a otro. Entonces, el maestro o la maestra que está en un entorno escolar con un niño o varios niños con esa condición, si tiene la preparación y la noción y sobre todo la voluntad de poder hacer bien el trabajo de manera que pueda integrar al niño, va a recurrir a las familias, a los terapeutas y también a ese proceso de investigación y de autoformación, ¿sí? Introduciendo el uso de apoyos visuales, los pictogramas que son súper valiosos para los niños que están dentro de ese espectro. Entonces, ir introduciendo de manera que los niños puedan ir identificando los momentos del aula. El pictograma del saludo, el pictograma de las actividades, de las tareas, el pictograma que le va a señalar que es hora de merendar, el pictograma que le va a señalar que es hora de salir al patio y finalmente el pictograma que le va a señalar que es hora de decirnos adiós. Entonces, ir introduciendo estos recursos que son muy válidos, ¿para qué? Para que este proceso de inclusión, se dé de forma natural, ¿sí? No de manera obligada, porque nos damos cuenta también que hay docentes que hacen esta tarea porque, ah, no, porque el director me pide, ah, no, porque la mamá me va a denunciar, sino que estos procesos que se dan de forma natural se dan únicamente cuando el maestro tiene vocación. Entonces eso se ve también dentro de este proceso de inclusión, que es muy importante para que los niños tengan ese sentido de pertenencia y ese sentido de aceptación que todos necesitamos, ¿verdad? Tengamos o no tengamos una condición distinta al otro, todos necesitamos sentirnos parte del grupo, ¿bien? Y la inclusión, que forma parte de lo que les mencionaba, ¿verdad? No hablar ya de una integración, integrarle así como un pequeño segmento otra vez dentro de, sino que esa inclusión es como que todos estamos en un mismo lugar. Sabemos que las diferencias muchas veces son difíciles de sortear, porque dentro del espectro tenemos niños que son hiperdinámicos,
que son dispersos. Entonces, pasa también por una cuestión metodológica muy importante y en el caso que los docentes cuenten con un apoyo, ya sea de una maestra integradora o de una maestra auxiliar, el proceso sería genial, ¿verdad? Pero en la mayoría de nuestras instituciones educativas, lastimosamente, no todos cuentan con esos recursos, ¿sí? Pero es importante que esto se haga como una conciencia colectiva dentro de las instituciones y una sociedad que sea mucho más empática y mucho más respetuosa también de las características diferentes que pueden llegar a tener nuestros niños que están dentro de esta condición, ¿verdad? También es importante mencionar que tenemos una ley 5136 que habla sobre educación inclusiva. Esto también tiene una reglamentación eh, que habla también de las sanciones que podrían recibir los docentes o también las direcciones de las instituciones en caso que haya incumplimiento o haya denuncias de exclusión, segregación o ese tipo de situaciones que no deberían darse ya en el contexto del aula, porque como mencionaba, todos tienen derecho al acceso y sobre todo la permanencia dentro de las instituciones educativas. Bien, haciendo un recuento, ¿verdad?, de todo lo que estuve mencionando. Este punto es muy importante porque hablamos de competencias. Les había dicho en la primera clase que íbamos a estar tocando otra vez, una y otra vez, lo que es la competencia porque es muy importante. La competencia, ser competentes dentro del ámbito donde nos desempeñamos, no implica solamente estar dotados de mucho conocimiento, de tener facilidad, manejo procedimental, sino también el ser persona, el ser humano, tener valores propios de la persona como persona, los cuales si los poseemos los vamos a transmitir. Bien, el buen trato, la solidaridad, la comprensión, la empatía, la comunicación asertiva, que es muy importante ir instalando en nuestros estudiantes desde las primeras etapas de formación. Bien, nos dice Cooper que existen competencias, ¿verdad?, que el docente debe tener y vamos a mencionar algunas de ellas. Como les decía, el conocimiento teórico profundo y pertinente sobre el aprendizaje, desarrollo y comportamiento humano. Debemos manejar, obviamente, nuestro contenido, estar también atentos a lo que ocurre en el entorno, de manera que nosotros al desarrollar un contenido lo podamos comparar con las situaciones reales y nuestros estudiantes vayan practicando ese pensamiento crítico lógico, ¿verdad? Siempre en el marco del respeto, y en ese contexto nosotros ya vamos asociando tres elementos importantes. El conocimiento, que es importante saber qué, cómo aplicarlo y cómo decirlo, ¿sí? Porque es muy diferente lo que yo digo y cómo lo digo, ¿sí? Entonces es importante también ir instalando ese respeto. Emito mis opiniones de acuerdo a mi pensamiento, ¿verdad? Digo lo que pienso, pero también pienso en el otro. Bien. El despliegue de valores y actitudes que fomenten el aprendizaje y las relaciones humanas genuinas. Es a lo que me refiero. Muchas veces vemos dentro del aula, bueno, el maestro dice, bueno, los valores fundamentales son saludar, pedir la palabra, despedirse, ser puntuales, y el maestro llega con la cara larga, el maestro apenas se le escucha si saludó,
el maestro no te deja hablar, no te deja emitir opiniones, se va antes de hora y entonces hay una incongruencia entre lo que digo y lo que hago. Y como mencionaba en la clase pasada también, no puedo dar lo que no tengo. No puedo enseñar valores si yo no los poseo. Entonces es importante también que el maestro vaya instalando esta atmósfera cálida dentro de las aulas y que eso se va a extender a nivel institucional. Dominio de los contenidos o disciplinas que enseña categórico. Debemos manejar nuestro contenido, eso es innegociable, ¿sí? Control de estrategias que faciliten el aprendizaje del alumno y lo hagan motivante. Es lo que mencionaba también. Si el maestro tiene una dinámica metodológica en el cual la dinámica hace que los alumnos quieran asistir a clases, los alumnos quieran participar, los alumnos quieran ser parte de ese aprendizaje, entonces hace que el aprendizaje sea mucho más efectivo. Sin embargo, si seguimos con estas prácticas de dictar, de tener el pizarrón completo, totalmente escrito, si el profesor nomás habla, si las presentaciones que hacen las diapositivas están supercargadas y solamente lee, la dinámica del aprendizaje es monótona, es aburrida. Entonces, utilizar la tecnología no significa que yo uso unas diapositivas, no significa que sepa utilizar la computadora, no significa que sepa usar un retroproyector. Entonces, ¿cómo utilizo estas herramientas tecnológicas? Es el punto. ¿Es realmente factible? ¿Es realmente útil? ¿Cuál es la utilidad que tiene? ¿Cuál es el beneficio? Tenemos experiencias también en las instituciones donde una vez una alumna me comentó que ellos utilizaban, y era a nivel institucional porque lo habían hecho como un proyecto, tenían pequeños programas dentro de las computadoras y era del primer ciclo. Hablaban del Tangram, que a mí me sorprendió también porque son como los origamis que se hacen de papel, pero ellos lo construían en forma digital, ¿sí? Paint, que es una aplicación también que creo que la mayoría de las computadoras tenían antes, ahora no sé porque no tengo tiempo para mirarlo, pero es también una forma de el manejo de la mano, los colores, las formas, o sea, con una sola actividad podemos generar grandes aprendizajes, siempre y cuando la metodología sea acorde a las características de los niños, de los estudiantes, y que eso sea realmente algo que les llame la atención, que los motive para poder aprender y querer seguir aprendiendo. Bien. El conocimiento personal y práctico de la enseñanza. Es como decir todo lo que tiene que ver con la dinámica de la enseñanza, ¿sí? Tengo que conocer los contenidos, tengo que tener manejo metodológico, tengo que tener ese sentido de los valores que tienen que ser propios del maestro. Entonces, al tener todos estos elementos, nosotros somos profesionales competentes y muchas veces nosotros inspiramos incluso a nuestros estudiantes de decir, ¿cómo quisiera saber lo que vos, cómo quisiera saber lo que vos sabés? ¿Cómo quisiera algún momento poder tener la metodología que tenés? Y son pequeñas cosas que nosotros como maestros también somos agentes multiplicadores del conocimiento. Entonces tenemos que estar preparados para estos escenarios que son sumamente desafiantes hoy día. Bien, la metodología didáctica, que es básicamente lo que les estaba diciendo, es todo esto. Tenemos que considerar las características, carencias y conocimientos previos de los alumnos. Cuando nosotros iniciamos nuestras actividades, siempre preguntamos, bueno, vamos a hablar de lo que es, ¿qué es una estrategia? Yo acostumbro a preguntarle a los alumnos
los conceptos, bueno, pongo una palabra y ¿qué entendemos por estrategia? ¿Qué es instrumento? ¿Qué es didáctica? Entonces, a partir de una palabra, vamos generando conceptos, vamos definiendo, vamos extrayendo también elementos, incluso procesos que están relacionados con ese concepto. Después, las tareas de aprendizaje por realizar. Presentarle a los alumnos qué es lo que vamos a hacer. Tenemos una tarea y estos son los indicadores, esto es lo que queremos lograr. Es importante que ellos sepan qué es lo que van a desarrollar y por qué lo van a hacer. Por eso dice el sentido de la actividad educativa y su valor real en la formación del estudiante. ¿Para qué voy a estudiar esto? ¿Para qué me va a servir? ¿Sí? Entonces, para ir presentándole todo esto que tiene que ver con el uso de las metodologías. Este es un punto muy importante que se está hablando también ahora, que es el diseño universal para el aprendizaje, conocido como GUA. ¿Sí? No es más que la aplicación de los conceptos al ámbito educativo, ¿verdad? Se extiende la filosofía a los espacios pedagógicos y propone un nuevo enfoque de enseñanza, aprendizaje y evaluación que sea capaz de responder a las diferencias individuales en los estudiantes, teniendo en cuenta los principios del diseño universal basándose en los avances sobre el aprendizaje y las nuevas tecnologías. Es prácticamente lo que estuvimos mencionando durante este capítulo de la clase, darle a cada uno lo que necesita en forma individual, ¿sí? Todos nuestros estudiantes tienen necesidades educativas específicas de una u otra forma, ¿sí? Estamos en un grupo de 20 niños y los 20 niños tienen un nivel de percepción de la información totalmente diferente. No solo los niños, también los estudiantes de educación media, los estudiantes de educación superior. Muchas veces nosotros como maestros damos las consignas de las tareas súper claras y siempre hay uno o dos que te preguntan nuevamente, pero ¿y cómo es esto? Y está claro, pero el nivel de procesamiento de la información en cada una de las personas es diferente, ¿sí? En este sentido es más específico para los niños que tienen dificultades de aprendizaje con diagnósticos o con características muy específicas, pero siempre hago mención de esto qué es realmente una normalidad y qué es lo que consideramos fuera de lo normal. Sí, creo que ninguno de nosotros, ningún ser humano es perfecto, obviamente. Cada uno tenemos carencias, tenemos dificultades y así también como tenemos virtudes, tenemos dificultades, ¿sí? Entonces, en este contexto, nada más mencionar que las herramientas están, utilizarlas correctamente depende mucho de la mano del profesional. Bien. Bien. Luego tenemos también una serie de técnicas e instrumentos que ya están dirigidas básicamente a lo que es el proceso de evaluación, que también tiene que ver con las necesidades de cada uno de nuestros grupos, cursos. ¿Sí? Lo que más utilizamos, generalmente lo que más se utiliza es la prueba objetiva de conocimiento, que es el examen escrito. Ahora utilizamos esto a través de la plataforma, a través de una dinámica de falso y verdadero, en el cual los estudiantes colocan si es falso, si es verdadero, o también las opciones múltiples. Le ponemos tres opciones y ellos seleccionan, entonces se va midiendo también el conocimiento de esa forma. La observación, registros, listas de cotejo, escalas, el RSA, que normalmente se utiliza más en educación escolar básica. Entonces también tenemos entrevistas a través de guías, preguntas que son semiestructuradas o preguntas abiertas y la encuesta, que es el cuestionario, ¿verdad? Entonces también
Tenemos esta, y existen varios instrumentos, estos nada más son algunos ejemplos. Siempre menciono también esto, que dentro de los planes de estudio están las metodologías, las sugerencias. No dice que no hay otra cosa que hacer, no. Siempre podemos ir enriqueciendo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje considerando las características propias de nuestros estudiantes. Y finalmente recordemos que la educación es la base de la sociedad que queremos, todos queremos una educación de calidad, pero para eso tenemos que dar esa cuota de esfuerzo, tanto los educadores como las familias, para que finalmente nuestra sociedad sea mucho más empática, respetuosa y solidaria, y también que sea que apuntemos, ¿verdad?, a una formación integral de nuestros estudiantes, conocedores, prácticos y buenas personas. La educación inclusiva promueve la construcción de una sociedad inclusiva, como decía, que acepta la diversidad y que tiene una visión mucho más tolerante, abierta y flexible. Esta es nuestra bibliografía básica. Y en base a esto que les estuve presentando, quiero plantearles una tarea que está relacionada directamente con esto, que habla sobre el tema de la diversidad, ¿verdad?, que estuve mencionando. Bien, la tarea consiste en el análisis de una película, seguramente que conocen, Al frente de la clase. Es muy emotiva y tiene un mensaje muy profundo, muy importante, si lo vemos desde el punto de vista social, porque no solamente habla del contexto del aula, sino también la familia, la incomprensión, ¿por qué sos así? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué decís esto? ¿Por qué tu comportamiento es este? Entonces, si dentro de las familias no encontramos ese soporte, muy difícilmente lo vamos a encontrar fuera. Entonces, la base, como sabemos, la base de la sociedad es nuestra familia, y analizar esta película creo que va a servir de mucho para poder ver también cuestiones que a lo mejor no vemos normalmente, pero yo les invito a que ustedes puedan verla. En base a esta película, al análisis, vamos a estar desarrollando una, vamos a hacer el análisis y vamos a considerar esto. En 2 páginas nada más, vamos a relacionar el contenido que les estuve presentando, considerando de qué manera plantearías el desarrollo de los contenidos y la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes con necesidades educativas específicas que asisten a los centros educativos. ¿Cómo trataríamos con ese estudiante que tiene esta dificultad que ustedes van a ver en la película? Bien, bien, identificar 3 situaciones que requieren intervención pedagógica. ¿De qué manera desde el punto de vista pedagógico? ¿Cómo le voy a enseñar? ¿Cómo voy a desarrollar el contenido? Establecer 3 estrategias metodológicas para el desarrollo de las clases ante las necesidades detectadas. Una vez que detecto 3 situaciones problemáticas, voy a proponer 3 formas de cómo voy a lograr que este niño o este adolescente pueda lograr los objetivos propuestos. Mencionar 3 instrumentos de evaluación. ¿Cuáles son mis instrumentos? La prueba oral, escrita, cuestionario. Hay otros, bitácora, hay montones de instrumentos que se pueden utilizar con el estudiante. Bien. Y vamos a considerar también la claridad y coherencia, pertinencia de las ideas en cuanto a la redacción, la bibliografía conforme a las normas APA y la entrega en el tiempo establecido en la plataforma. Bien, entonces les invito a que puedan hacer un análisis reflexivo de lo que es
lo que es realmente este proceso de inclusión dentro de las aulas y que hay que considerar que se da en todos los niveles educativos, no solamente en educación inicial, se debe dar desde educación inicial, educación escolar básica, educación media, hasta educación superior y en toda la sociedad, ¿sí? Entonces, otro punto importante para darle cierre, recordemos que en la riqueza está la diversidad. Bien, que tengan un buen resto de jornada y nos encontramos en la próxima clase para darle cierre a este proceso con el trabajo final. Buenas tardes.